Los 6 experimentos macabros con humanos perpetrados por Estados Unidos. Cámaras de gas, experimentos con seres humanos, infección de personas de otras razas con enfermedades peligrosas. Aunque parezcan métodos empleados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los experimentos realizados por Estados Unidos a lo largo de la historia. Número 1. MKUltra, Subproyecto 68. MKUltra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar maneras de controlar la mente, para lo que contrató al Dr. Donald Owen Cameron para que encabezara experimentos. En el marco del Subproyecto 68, el doctor sometía a los pacientes de su Instituto Memorial Allen en Montreal con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma irreparable. Así, entre 1957 y 1964, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia que sobrepasaba entre 30 y 40 veces las normas establecidas. Inducía a sus pacientes a estado de coma con drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Los experimentos se realizaban en ciudadanos canadienses, probablemente porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr que el proyecto siguiera siendo financiado, Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental, para luego utilizar la grabación de esta escena en chantajes. Número 2. Soldados en cámaras de gas mostaza. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40, y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos, durante los que utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados, que ni siquiera sabían que formaban parte del experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes utilizados se encontraba la leucita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma y que, al contactar con la piel, inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. La inhalación del gas provoca sensación de ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. En cuanto al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición, y sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Número 3. Pulverización de ciudades con agentes químicos. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, entre ellos los siguientes. La CIA dispersó el virus de tos ferina en la bahía de Tampa, usando barcos. Como consecuencia estalló una epidemia que dejó 12 muertos. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea, y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques, a las zonas afectadas llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios, con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. Número 4. Infección de guatemaltecos con enfermedades venéreas.
En los años 40 miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea o cancroides sin su conocimiento en el marco de una serie de experimentos dirigidos por el médico estadounidense John Cutler y destinados a averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para realizar sus experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas sifilíticas a los presos, enfermos mentales y soldados de Guatemala. Si alguien lograba evitar la infección, la enfermedad le era inoculada. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina y otras no, para estudiar las diferentes reacciones. Alrededor de un tercio de las víctimas no recibió penicilina. Más de 80 participantes en el experimento murieron. Número 5. Experimentos secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge, e inyecciones posteriores a 3 pacientes del hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el Dr. William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital de Massachusetts, bajo la financiación del Proyecto Manhattan. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como plutonio, asegura un artículo publicado por Global Research. El programa lanzado por el gobierno estadounidense en 1945, que tenía como objetivo estudiar el efecto de sustancias altamente radioactivas en pacientes sanos a través de inyecciones secretas, aún no ha recibido suficiente atención desde que se ha hecho pública en los últimos años, denuncia Anthony Gucciardi, autor del artículo publicado por el Centro de Investigación sobre Globalización Global Research. Según Gucciardi, el fundador y director de Natural Society, el programa comenzó en 1945, cuando un empleado del Laboratorio Nacional Oak Ridge sufrió un accidente de tráfico, en el que se rompió un brazo y una pierna. Ed Cade, un afroamericano de 53 años, fue escogido para participar en un estudio sin su consentimiento. Al haber averiguado que el hombre gozaba de buena salud, el 10 de abril de ese año los médicos le inyectaron 4,7 miligramos de plutonio, según el autor. En el momento del experimento, los científicos tenían pleno conocimiento de los efectos negativos de la radiación y sabían exactamente lo que estaban haciendo, que fue examinar los efectos de los isótopos de plutonio en los seres vivos, asegura Gucciardi. En los días posteriores a la inyección, los científicos examinaron cuánto plutonio quedaba en el organismo de Cade. Asimismo, asegura el autor, se negaron a reducir sus fracturas hasta el 15 de abril e incluso tomaron muestras de sus huesos para examinar el contenido de plutonio. Además, según Gucciardi, a Cade le retiraron 15 dientes para realizarle pruebas. Al mismo tiempo, en ningún momento lo informaron sobre lo que estaban haciendo. Una enfermera comunicó que una noche, el torturado Cade escapó. Murió en 1953 a causa de una insuficiencia cardíaca. Gucciardi también menciona otros 3 casos de experimentos similares en que los pacientes que sufrían de cáncer en vez de tratamiento recibían plutonio para que los científicos del gobierno pudieran observar los efectos. Luego, al programa se unió la Universidad de Rochester, que inyectaba a los pacientes no solo el plutonio sino también isótopos radioactivos como polonio y uranio. A continuación haría lo propio la Universidad de California.
El autor señala que quizás lo más preocupante de este programa es que no se trata de un incidente aislado. Para demostrarlo menciona el experimento Tuskegee, que tuvo lugar entre 1932 y 1972, y en que los servicios públicos de salud del estado de Alabama infectaron a hombres afroamericanos de sífilis para estudiar los efectos de la infección. Asimismo, el articulista menciona los programas de esterilización racial que se pusieron en práctica entre 1929 y 1974. Guicciardi concluye que este tipo de experimentos suele afectar a las minorías y a los discapacitados. Desde las esterilizaciones forzadas a inyecciones secretas, existe una larga historia de experimentos gubernamentales que muestra la descarada indiferencia hacia la salud del gobierno de los Estados Unidos. Número 6. Inyecciones de agente naranja a los presos. Además de usar ampliamente el agente naranja como defoliante durante la guerra de Vietnam, lo que produjo varias enfermedades y mutaciones genéticas en generaciones subsecuentes, el gobierno de Estados Unidos probó el peligroso producto tóxico en presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia, haciéndolo pasar por una investigación dermatológica. Los experimentos, que se realizaron entre 1951 y 1974, fueron encabezados por el Dr. Albert Kligman. Los presos recibían pagos por permitir la aplicación de inyecciones de dioxina, uno de los componentes del agente naranja. Entre los efectos que sufrieron los presos figuran las erupciones, cloracné, en las mejillas, detrás de las orejas, axilas e ingle. Bueno amigos, eso ha sido todo. No puedo creer lo cruel que puede ser el hombre. Si les gustó estas macabras historias denle like y suscríbanse. Que tengan muy buenas noches.